Bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite nuevamente poder meditar en su palabra. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Estamos analizando con la ayuda del Espíritu Santo, estamos viendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, ¿no? Estos hombres que fueron escogidos por el Espíritu Santo, no por hombres, sino por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo posee personalidad, tiene intelecto, tiene conocimiento, tiene voluntad, ¿no? El Espíritu Santo fue la persona que dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿no? Ya hemos visto la vida del apóstol Pablo, ya lo hemos analizado, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, hemos visto una biografía breve, como el apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo, ¿no? Estaba de acuerdo en que a un joven, ¿sí? llamado Esteban fuera apedreado. Él estaba de acuerdo totalmente, ¿no? El primer mártir de la iglesia primitiva, ¿sí? Fue Esteban. Vamos a orar, que sea el Espíritu Santo ayudándonos, ¿no? Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos permites en estos momentos poder meditar en tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir adelante, a seguirte buscando, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces. Que seas tú iluminándonos, dándonos entendimiento de todas las cosas, Señor. Gracias, mi Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor. Bendito eres, mi Señor. Amén. Gracias a Dios. Bien, estábamos observando, ¿no? Que el primer mártir de la iglesia primitiva, vamos a poner el primer mártir, el primer mártir, sí, el primer mártir fue Esteban. Sí, ¿dónde? Saulo, sí, estaba de acuerdo Saulo que Esteban fuera muerto. Sí, él dio su aprobación, hermanos, ¿sí? ¿Cómo vemos la vida de este personaje, no? Alguien que después, más adelante, va a ir predicando en todas las regiones, en todos los lugares. Este personaje de Saulo, y después se llama Pablo. La palabra Pablo significa pequeño, ¿no? Pequeño. Por eso, por ejemplo, cuando vemos en el libro de los en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, podemos observar cómo dice en el versículo 1 Corintios 15, 8 y 9, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, también se le aparece ¿a quién? A Saulo, ¿sí? A Pablo, ¿no? Y dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño, dice. ¿Cómo se consideraba Pablo? El más pequeño de los apóstoles. Él se considera el más pequeño, ¿no? Que no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque perseguí a la iglesia de Dios. Vean cómo él persiguió, ¿sí? Su intento era de asesinato, de matar, desaparecer, de erradicar a la iglesia de Dios. Ese era su propósito, radicar, sí, exterminarla por completo, ¿no? Por esa razón, él se considera que no era digno, no soy digno de ser llamado apóstol, ¿no? La palabra apóstol significa embajador, enviado, comisionado, mensajero, ¿no? Para predicar la palabra de Dios. Alguien que funda una iglesia, levanta iglesias como el apóstol Pablo, ¿no? Y podemos observar cómo él encerraba
encerraba en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido permiso de los principales sacerdotes. Cuando los mataron o los mataban, Saulo daba su voto de afirmación, su voto de confirmación, de autorización, que estaba totalmente de acuerdo. Y muchas veces el apóstol, Saulo, castigaba a todos en las sinagogas, los obligaba a blasfemar. Esa era la vida de este personaje, ¿no? Pero vamos a ver cómo Dios puede transformar, Dios cambia a las personas, como lo hizo en este personaje, Saulo. Sí, podemos observar entonces, vamos a ver la escritura ahí en Gálatas 1:14, ¿no? Seguimos meditando en la palabra del Señor, ¿no? Vamos a ver cómo es que este personaje estaba tan aferrado y tan cegado todavía, tenía una venda en los ojos que no podía mirar a Cristo, ¿no? Por esa razón, en Gálatas capítulo 1, en su verso 13, voy a leer Gálatas 1:13, ¿no? Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esa parte, tradiciones de mis padres, ¿sí? Como dice la escritura, la palabra de Dios, la palabra que fue inspirada para que nosotros vayamos estudiándola, vayamos meditándola. Vean cómo dice en el 14. Sí, dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a leer en otra versión el versículo 14. ¿Sí? Vamos a leer en otra versión del versículo 14. Dice, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Vean, ¿cómo nos enseña en esta versión? Nos enseña en la siguiente manera, que el Saulo, ¿sí?, superaba ampliamente a sus compatriotas, ¿sí?, a los judíos, a los de su nación. Era muy celoso por las tradiciones de sus antepasados, ¿no? Era muy celoso. Vamos a observar, vean, era más celoso, superaba por mucho, superaba a sus contemporáneos, a los de su misma nación, ¿sí? ¿Por qué lo superaba? Por esta parte, mucho más celoso por las tradiciones. Esa parte, vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo. Estamos en Gálatas, a ver, vamos a poner Gálatas, a ver. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Tradiciones. Sí, vamos a ver aquí. Dice que él superaba por mucho a las tradiciones de sus padres, ¿no? En esta parte, las tradiciones de mis padres, bueno, como podemos observar, son enseñanzas orales sobre la ley del Antiguo Testamento que se conocían como Halaká, ¿sí? Vamos a escribir acá con la ayuda del Señor. Sí. Halaká. Sí, son estas, amados hermanos, estas son enseñanzas orales. ¿Sí? La Halaká, son enseñanzas orales que en las tradiciones, en los judíos, ¿sí?, ellos utilizan estas enseñanzas orales para impartir, ¿sí?, tradiciones a las demás personas, ¿no?, a los de su nación, ¿sí? Es una palabra, pues la palabra Halaká es una palabra hebrea, ¿no?, en el judaísmo,
Es una palabra hebrea. Es una palabra hebrea, ¿sí? En el judaísmo, fundamental para los hebreos, estas enseñanzas orales, no escritas. No escritas. ¿En qué aspecto me refiero? No escritas en... Cuando me refiero no escritas, a ver, vamos a poner aquí. No es... Pero aquí me equivoqué. No no escritas, me refiero en el Antiguo Testamento. Es decir que Halakha, estas enseñanzas orales que son muy conocidas en los judíos, por eso tenían muchas tradiciones, por eso Saulo en ese tiempo era muy celoso. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas orales fueron dichas por personas no fundadas, no reveladas por parte del Espíritu Santo, ¿sí? Para que las tomaran del Antiguo Testamento. Es decir, no están escritas en el Antiguo Testamento, son tradiciones, son enseñanzas orales, ¿sí? Halakha son enseñanzas fundamentales para los judíos, pero no está en las escrituras, ¿no? Y esa palabra proviene de la raíz verbal halakha, que significa andar o caminar. Andar o caminar. ¿Qué quiere dar a entender con estas tradiciones? ¿Qué es lo que quiere enseñar con estas tradiciones? Vean, ¿qué es lo que quiere enseñar con estas tradiciones? Dice que significa, voy a ponerla acá, andar o qué es lo que nos quiere decir estas enseñanzas orales. Andar o caminar, ¿no? Andar o caminar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender lo siguiente? Sí, bien, ¿qué es lo que el halakha, estas enseñanzas orales, fundamentalmente enseñada a los judíos, ¿sí? Esta fue de andar o caminar, fue desarrollado con el propósito de andar en el camino del Señor, ¿sí? Con el propósito, vamos a ponerla acá, con con el propósito de andar en el camino del Señor. Este es el propósito, andar en el camino del Señor por medio de las tradiciones de los ancianos, ¿sí? Por medio de esas enseñanzas, ¿sí? Orales. El propósito es que tú andes o anden en el camino del Señor. Eso es lo que se enseñaba, por eso era fundamental en el judaísmo. Y su desarrollo se fue desarrollando a través de una exégesis rabínica, a través del Mishnah, el Talmud, los códigos medievales, ¿no? Estos son, amados hermanos, el Mishnah, el Talmud y los códigos medievales son libros, ¿sí? Son libros utilizados por el judaísmo. Los judíos, vean, se los voy a explicar aquí, a ver. Se los voy a explicar. Sí, lo vamos a explicarlo aquí. Por ejemplo, a ver, déjenme ver, déjenme ver, por ejemplo, el Mishnah, el Talmud y los códigos medievales,
medievales, podemos ver estas tres conformaciones, estos tres libros que ellos se aferran a estas enseñanzas, al Mishnah, al Talmud y los códigos medievales, ¿sí? De aquí, mediante una exégesis, vamos a ponerle rabi, mediante una exégesis rabínica surge, ¿qué surge? Tradiciones, las tradiciones, ¿sí? Surgen las tradiciones del Mishnah, del Talmud y los códigos medievales. Ahora, ¿dónde queda el Antiguo Testamento? Y vamos a ponerle sus, vamos a borrar aquí, sus ¿Dónde queda esta? El Antiguo Testamento y sus enseñanzas que fueron inspiradas, habladas por parte de Dios para el pueblo de Israel. ¿Dónde queda? Bueno, obviamente estas enseñanzas quedan aparte, ¿sí? Quedan aparte. Por eso, mediante el Mishnah, el Talmud y los códigos medievales, se hizo una exégesis rabínica y de ahí surgen las tradiciones, ¿no? La que el apóstol Pablo habla en Gálatas 1:14, cuando dice que él era celoso de las tradiciones de sus padres, ¿no? El Halaká, esta colección de interpretación de la ley, llegó a tener el mismo y hasta mayor peso de autoridad que la ley misma y la Torah. Imagínense, ¿sí? Es decir, que las tradiciones, ¿sí? Estas tradiciones, amados hermanos, ¿sí? Tenían o tienen para ellos todavía. Las tradiciones tienen mayor autoridad que la ley mosaica. Fíjense, estas tradiciones tienen mayor autoridad que la ley mosaica, ¿no? Sí, mayor que la Torah, la ley, pues, de Génesis a Deuteronomio, mayor que el Antiguo Testamento. La interpretación conjunta al unir el Halaká, las tradiciones, pues, como aquí dice en este recuadro, ¿sí? Al unir, ¿sí? Al unir Halaká y la Torah, la frase es Halaká, la Torah. Quedaría de esta forma, es donde unen la Torah y las tradiciones, ¿sí? Es ahí donde parece referirse al camino basado en la Torah y la ley judía que emana de la Torah. ¿Sí? Se unen y de ahí ya también surgen las tradiciones y surge como un medio por el cual una persona va a caminar, ¿sí? En la ley, ¿sí? Va a caminar en la ley, cumpliendo la ley, junto con las tradiciones. Es lo que el apóstol Pablo era celoso en esas cuestiones. Era celoso en esas cuestiones, ¿no? En las tradiciones. Por esa razón, él aventajaba, superaba por mucho a muchos de sus contemporáneos, a los de su nación. ¿Sí? Por esa razón podemos observar nosotros que al unir Halaká y la Torah, pues es Halaká, la Torah. ¿Sí? Pero recordemos, estas son tradiciones de hombres, son tradiciones de hombres. El Mishnah no es fuente inspirada, ni el Talmud ni los códigos medievales. Todas estas clases de enseñanzas son tradiciones, ¿sí? Son tradiciones hechas por hombres, no fundamentadas en la palabra de Dios, ¿sí? Son de hombres.
Doctrina más que nada viene siendo como doctrina, o más bien es doctrina de hombre, ¿sí? Es doctrina de hombre. Por esa razón, en este aspecto, el apóstol Pablo, si en ese tiempo era celoso y en esta parte erraba, ¿sí? Tenía el velo que no le permitía ver a Cristo, ¿no? ¿No me crees? Vamos a segunda de Corintios, capítulo 3, vean. El ministerio del nuevo pacto, ¿no? Vean, versículo 11, porque si lo que perece tu gloria, segunda de Corintios 3:11, porque si lo que perece tu gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de que ellos que habían de ser, fíjense, fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Vean, por eso fue necesario que a Saulo se le apareciera el Señor cuando le dijo: ¿y tú quién eres? ¿Quién eres, Señor? Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí le quitó la venda, el velo de sus ojos, con respecto al Antiguo Testamento, con respecto a que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, el enviado, ¿no? Como dice la Escritura, como dice la Escritura, hablando el Padre, que Él envió a su Hijo por amor a nosotros, ¿no? Y segunda de Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, vean, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, vean, el velo está puesto sobre ellos, ¿sí? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, ¿sí? El velo les será quitado. Aquí podemos observar, cuando hay esa conversión, el velo es quitado, como el apóstol Pablo, cuando él iba en camino hacia Damasco, el velo le fue quitado de sus ojos. Por esa razón pudo ya observar a el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo le reveló su muerte, su sepultura y su resurrección al apóstol Pablo. Por esa razón le fue quitado el velo. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 14, el cual por Cristo es quitado. Solo Cristo quita el velo. Y Él les quitó el velo, ¿sí? Por esa razón, en el 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿no? Somos libertados totalmente de la ley, ¿sí? Porque la ley trae maldición, ¿sí? ¿Por qué trae maldición? Porque si tú no cumples la ley, viene una maldición sobre tu vida, y Él la quitó totalmente. El velo es quitado, y eso es lo que pasó con Saulo, ¿sí? Por eso, esto de Gálatas 1:14, que él era celoso en esas tradiciones, le fue quitado totalmente, rotundamente. Ahora, ¿cuáles tradiciones conoces? Una pregunta: ¿cuáles tradiciones conoces en las escrituras, ¿no? ¿Cuáles son las que conoces? ¿Cuáles son las tradiciones que conoces en la palabra de Dios? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a Marcos 7:1. Marcos capítulo 7. Todo esto lo llevaba a cabo Saulo. El apóstol Pablo lo llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque él superaba por mucho a sus contemporáneos, a los de su tiempo. ¿Por qué? Porque era celoso, ¿sí? De las tradiciones. O sea, él las llevaba al pie de la letra, ¿sí? Eso se refiere, celoso, que es decir, que él lo llevaba al pie de la letra, ¿sí? Él lo llevaba al pie de la letra. Por eso dice en Marcos capítulo 7, versículo 8, vean, vamos a ver en la escritura, Marcos 7:8. Vean, Marcos 7,
Marcos capítulo 7 versículo 1 al 8. Se juntaron en Jerusalén, vean, el versículo 1, se juntaron a Jesús los fariseos. Ya recordemos que dice en Filipenses 3:5 que dice la escritura que él era fariseo, ¿no? El apóstol Pablo era fariseo, hebreos de hebreos, de acuerdo a la ley, fariseo, ¿no? Era el linaje de real, la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, de acuerdo a la ley, fariseo. El apóstol Pablo era fariseo. Vean, Jesús aquí está con los fariseos, ¿no? Si no me crees, vean, te voy a demostrar. Filipenses, y ahorita regresamos ahí. Filipenses 3:5 para que observes. Mira, él fue circuncidado, 3:5, fue circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Es de la tribu de Benjamín, es hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Sí, él era fariseo, ¿sale? Él era fariseo. Ahora, Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 1, va a hablar con fariseos, ¿sí? Con los de su ambiente, con los de su misma línea va a hablar nuestro Señor Jesús. Vean, dice, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, ¿sí? Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Vean qué tan celosos eran, ¿no? Querían que llevaran al pie de la letra las tradiciones, las limpiezas, las purificaciones. Querían que las llevaran al pie de la letra, ¿sí? Los rituales, ¿no? Esas tradiciones hechas por hombres, ¿sí? Y los discípulos pues no se lavaban las manos, ¿sí? Esta era una de las tradiciones, lavarse las manos, ¿no? Porque para ellos es algo inmundo, ¿sí? Esto es no lavadas. Los condenaban, porque los fariseos, vean, el versículo 3, vean, porque todos los judíos, vean cómo eran estos. Por eso el apóstol Pablo era celoso. ¿Por qué? Porque dice Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, vean, se aferraban ellos se aferraban. ¿Vemos? Se aferraban a las tradiciones, vean. Y si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Sí? Aquí Jesús va a dar una profunda enseñanza, ¿sí? Lo que en verdad debe lavarse uno por medio de la sangre de Cristo, ¿sí? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que verdaderamente contamina al hombre? Porque para ellos es algo inmundo no lavarse las manos, de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, y no comen. Y el 4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, porque para ellos tú ya vienes contaminado. Ya viene sucio, lávate tus manos, lava tus manos, ¿sí? Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. ¿Cómo? Estas son las tradiciones, los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Vamos a buscar en otra versión, el versículo 4. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Vean, estas son los rituales, estas son las tradiciones de los ancianos, son exageraciones totalmente, ¿sí? Que si tú no te lavabas o no hacías alguna de las tradiciones de los ancianos, estabas inmundo y no participabas. Ese es el halakam, ¿sí? Esa es el halakam, donde son enseñanzas, ¿sí? Orales por medio de los ancianos que son enseñadas. Por eso el apóstol Pablo conocía muy bien, se aferraba demasiado, pero es una exageración, porque eso no nos quita de la contaminación en lavar el cuerpo. Los rituales, las ceremonias, los ritos no nos quita lo inmundo, solo nos puede quitar lo inmundo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la propiciación
por nuestros pecados. Por eso en la primera carta de Juan, ¿sí?, en el capítulo 1 nos enseña en el versículo 8, ¿sí?, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Porque pues Él es fiel, es digno, ¿sí?, de limpiarnos, ¿sí?, confesar nuestros pecados, porque Él es digno de limpiarnos por medio de la sangre de toda contaminación. Y vean en el versículo 4, tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Pero vean, dice que son varias. Es solo una de las tantas tradiciones, ¿no? En esta versión dice de esa forma. Por eso Saulo, el apóstol Pablo, en Gálatas 1:14, él conocía demasiado las tradiciones de los padres, ¿no? Conocía demasiado. Sí, por eso dice que si no practican esto, pues no tienes participación, ¿no? Pero Jesús va a dar una profunda enseñanza a los fariseos, a los escribas. Le preguntaron pues los fariseos, vean, esto es lo que preguntan los fariseos, vean. El apóstol Pablo era fariseo, hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo. Estas dos sectas, fariseos y los escribas, estos dos partidos, le van a preguntar a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con pan con manos inmundas, sucias, no lavadas? Jesús le responde y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Sí? Les dije, amados hermanos, que estas enseñanzas, el Mishnah, ¿sí?, el Talmud, los códigos medievales, de esas tres libros, vamos a decir, se sacó el Halakha, donde surgen las tradiciones de los ancianos, sí, que son enseñanzas orales, donde se hizo un exégesis, pero esas Jesús le dice que son doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque no está en el Antiguo Testamento, no son enseñanzas que provengan del Antiguo Testamento, ¿no? Son tradiciones. Por eso Jesús los exhorta duramente, sí, duramente los confronta, pues en vano me honran. Este pueblo, dicen, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, hacéis muchas otras cosas semejantes. ¿Sí? Ahí podemos observar, ahí podemos ver cómo la palabra de Dios, ¿sí?, nos enseña que Jesús exhorta, ustedes dejan el mandamiento de Dios, ¿sí? Ustedes dejan el mandamiento de Dios. Ustedes dejan el mandamiento de Dios. Os aferráis a la traición de los hombres. ¿Cuál será el mandamiento de Dios? Sí. Vamos a escribir aquí, a ver. Por ejemplo, vimos que las tradiciones Jesús le dominó como doctrina de hombre. Para Jesús son doctrinas de hombre. Es una doctrina de hombre. Estas tradiciones, ¿sí?, son doctrina de hombres, porque dejan lo principal,
el mandamiento de Dios. El mandamiento de... Sí, ahora voy a hacer una breve pregunta. ¿Cuál será el gran mandamiento? Vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo en Mateo capítulo 22. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 37. Vean. Nuevamente, otro fariseo, vean. Estos fariseos eran una secta, un partido, ¿sí? Que no veían con buenos ojos a nuestro Señor Jesús. Vean, entonces los fariseos, Mateo 22:34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, no para conocer. Le preguntó con el propósito de tentarlo. Y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Ahí podemos ver el gran mandamiento: amar a Dios. Eso es lo más importante. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De aquí depende la ley y los profetas. ¿Sí? Ese es el principal mandamiento. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿sí? Ese es el gran mandamiento. Por eso dice en Marcos 7:8, porque dejan el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿sí? Con todo nuestro corazón. Dejan eso para aferrarse a las tradiciones de los hombres, ¿sí? Por eso dice en el versículo 9, Marcos 7:9, y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestras tradiciones. Vamos a ver en otra versión. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Esquivan, hacen a un lado la ley, hacen a un lado la ley. Sí, hacen a un lado. Por eso dice el 10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corba, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios en nuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Vean, ellos transmitían el halakha, esas enseñanzas orales que vienen siendo las tradiciones. Por esa razón Jesús los exhorta duramente, ¿no? Los exhorta duramente. Sí. Por eso ya en el versículo nos adelantamos, no nos salteamos. Del versículo 13 nos salteamos. Sí, Jesús hace: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora Jesús le dice: Él les dijo también: vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo que de afuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, estamos hablando de alimentos, ¿no? La comida. Todo lo que tú comes, pues va a la letrina, se va al baño, ¿no? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, ¿no? Fíjense, aquí está una enseñanza profunda, porque hay algunos que dicen: no, es que yo no puedo comer carne de puerco, ¿no? Aquí está. Esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. Todo alimento es limpio delante del Señor, porque Él lo ha santificado.
¿sí? Y el 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, sí, podemos ver, como dice Jesús, todas estas maldades salen y contaminan al hombre, sí. Esto es lo que contamina al hombre. La envidia, sí. Todo esto contamina al hombre, pero el no lavarse las manos, eso no entra al corazón, sino al vientre y va a la letrina. Por eso Jesús, podemos observar que ellos invalidaban el mandamiento de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Por esa razón podemos observar que las tradiciones, el lavamiento de jarros, el lavamiento de vasos, el lavamiento de utensilios, ¿sí? Se aferraban a los lavamientos ceremoniales, estos lavamientos ritualistas que ellos pensaban, ¿sí? De acuerdo a su exégesis rabínica que habían sacado del Talmud, del Mishnah, de los códigos medievales, sacaron las tradiciones, ¿sí? Que es el halaká, el camino o el andar. Bueno, pensaban ellos que estas tradiciones, estas ceremonias, ¿sí? Te podían acercar más a Dios. Y vean, en este recuadro, vean en este cuadro, la tradición de los ancianos, la tradición de los ancianos consistía en regulaciones extra bíblicas que se habían transmitido desde la época del cautiverio, ¿no? Fíjense, estas tradiciones surgieron aproximadamente en el año 605 hasta el año 535 antes de Cristo. Aquí es donde surgen, amados hermanos, surgen estas tradiciones, ¿no? Son regulaciones, ya son extras bíblicas que son transmitidas desde la época hasta el cautiverio de babilónico, ¿no? Fueron transmitiéndose todas estas enseñanzas de generación en generación. Por esa razón, Saulo era celoso de las tradiciones de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, o él pensaba que al ser las tradiciones, pues te acercaba más a Dios, eras más limpio al cumplir al pie de la letra estas tradiciones. Pero eso es no. Al contrario, Jesús dice que su corazón está lejos de labios, me honran falsamente, son hipócritas, ¿no? Jesús exhorta con respecto a esas tradiciones, ¿no? Exhorta con respecto a esas tradiciones, ¿no? Por eso Jesús los exhortó en Mateo 23, 25. Mateo, vean, Mateo 23, 25. Observemos, ¿no? Estamos viendo cómo el apóstol Pablo, ¿sí? Saulo en ese tiempo, cómo él se aferraba a las tradiciones de acuerdo a Gálatas 1:14, ¿sí? Estamos viendo cómo Jesús derriba todos esos argumentos, ¿no? Por eso aquí dice en el 25, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vean, así vivía. Vamos a ver en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción le espera, maestros de la ley religiosa, fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten de todo tipo de excesos. De todo tipo de excesos, de todo tipo de excesos. Sí, hacían lo que querían. Y vean, Jesús los exhorta, fariseo ciego. Por esa razón les digo, por esa razón cuando citamos en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 3, ahí nos enseña que cuando leen la ley tienen la venda, el velo puesto, ¿no?
cuando leen la ley, algo que fue inspirado por parte de Dios. Ahora, imagínate, algo que no fue inspirado de parte de Dios. Me refiero a las tradiciones. Por eso Jesús le dice fariseo ciego. Es una persona ciega. ¿Por qué? Porque está tomando enseñanzas extrabíblicas que no permanece al Antiguo Testamento, al Tanaj, al Antiguo Testamento. Por esa razón, fariseo ciego. Saulo estaba ciego en lo espiritual. Por eso dice la palabra 23-26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Sí? Limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos de todo pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, aquí Jesús los exhortó duramente. Aquí Jesús, sí, ahí Jesús lo exhortó en Mateo 23-25, fariseo ciego. ¿Sí? Y dice en este cuadro, los fariseos vivían su vida como si la apariencia externa fuera más importante. Sí, vean cómo vivían, que la realidad interna. Sí, para ellos era más importante lo de afuera. Sí, lo de afuera. Era más importante la apariencia externa que lo interior, el corazón del hombre. Por eso Jesús le dice, ustedes han dejado el mandamiento de Dios, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y amar a su prójimo como a sí mismo. Lo habían dejado. Por eso en Mateo 23-26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Sí? Por esta razón, ellos obedecían a las tradiciones. ¿Sí? Obedecían a las tradiciones. Bien, entonces, de acuerdo a Gálatas 1:14, ¿sí? Saulo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres, de sus antepasados, pues él vivía al pie de la letra. ¿Sí? Estas tradiciones que en vez que lo acercaran a Dios, lo alejaban más de Dios, porque son mandamientos de hombres, no mandamiento de Dios. Sí, ellos eran ciegos. Saulo estaba ciego en lo espiritual. Y por esa razón, vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo más adelante, la iglesia es perseguida por Saulo y vamos a ver su conversión. Vamos a ver cómo se fue convirtiendo, ¿no? Vamos a ver con la ayuda del Señor. Ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, ¿no? Cómo es que cuando iba camino a Damasco, ¿no? Que al llegar a Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra, y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí, ahí podemos ver cómo él se convirtió, cómo él hubo una conversión, dejó todo por seguir a Cristo. Por esa razón, como dice en esta versión, en Hechos 13:2, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, separadme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión para lo que los he llamado. Con la ayuda de Dios vamos a ver eso. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Que sea de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que vayan a escuchar, y que despertemos esa hambre de conocer más de usted. Espíritu Santo de Dios, ilumina nuestro entendimiento, y lo más importante, que nosotros vayamos haciendo lo que dice tu palabra. Toda la gloria y toda la honra es para usted. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. La gloria es para el Señor.